Hola a todos, damos comienzo a las conversaciones del Festival OFF de Fotoespaña 2020, una serie de encuentros y de conversaciones que llevaremos a cabo gracias a la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, y en concreto al Centro Cultural de España en Lima. Tenemos la suerte de contar para iniciar estas conversaciones con Juan Mulder, uno de los coleccionistas de fotografía más importantes a nivel internacional, pero en concreto también de Perú, y con Guillermo López Gallego, el agregado cultural y científico de la Embajada de España en Perú. En estos tiempos, además, nos acompaña también Estefano Clima, que es el director de la colección de Juan Mulder, y estamos aquí reunidos, pues bueno, la tesitura del COVID nos ha juntado a través de una pantalla. Estamos conectando Madrid, Corfú y Lima en un mismo momento. Así que os quiero dar la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias, Ana, un gusto estar. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Con Stefano ya nos hemos visto largo esta mañana. Como decía en esta pequeña presentación, Juan, aparte de ser uno de los creadores de una colección de fotografía muy importante, eres el fundador del Centro de la Imagen de Lima, que es una escuela para fotógrafos y además un centro que promueve, entre otras cosas, la Feria Internacional Fotolima, para el encuentro también de galerías. Quería preguntarte, Juan, ¿cómo estás viviendo lo primero este momento tan especial? ¿Y cómo lo está viviendo el Centro de la Imagen, claro? Bueno, estuve en Lima hasta fines de junio y hemos tomado una serie de decisiones. Entre ellas estamos elevando el nivel del Centro de la Imagen de centro técnico, de un título técnico a nombre de la Nación para los graduados de fotografía a escuela, y esa presentación es esta semana en Lima al Ministerio de Educación. Por otro lado, hemos suspendido Lima Foto este año. No va a haber Lima Foto porque en el mes de mayo o junio, que estamos discutiendo el tema, no se veía muy claramente el control o la reducción de la pandemia en el Perú, en Lima en particular. Y es así, y teníamos razón, hasta ahora no se logra controlar eso, y la situación en general en Latinoamérica no está muy favorable. La colección en sí es una colección que comenzó en poco tiempo después de que se fundara el Centro de la Imagen, y de casualidad, y como siempre digo, no es que dije hoy día voy a empezar una colección. Yo creo que no es así. La colección nace con la voluntad de uno de hacerse de ciertos tipos de artículos que con el tiempo se les va dando el nombre de la colección. Y comenzó con una foto muy conocida, que probablemente es de las fotos más conocidas a nivel mundial, que es la foto del Che Guevara, una foto tomada por Alberto Díaz, por Korda, en los años 60, y que dio la vuelta al mundo y está en los tapabarros de buses en Tailandia, y en polos, en discotecas en Los Ángeles, y en fin, a donde vaya uno se encuentra con la imagen del Che Guevara, copia de la foto original de él. ¿Qué tiene de particular esta foto? Que me la trajo un joven que necesitaba dinero y que probablemente había trabajado con Korda en La Habana en un momento y estaba en Lima. Me vino a buscar, y la foto está dedicada a Elba, buena trabajadora, y firmada por Korda. Eso es, Korda habrá firmado muchas fotos, no sabemos cuántas copias originales hay, pero esto me pareció una oportunidad, y
y la compré. Y ahí nace un poco mi alma de coleccionista de fotografía y siguiendo eso me preocupé por ver fotografías de alumnos del Centro de la Imagen. Los que se gradúan hacen una muestra en el centro al final del año académico, de su tercer año académico, cuando se gradúan. Comencé a fijarme más en muestras, en galerías, en ferias. Juan y Guillermo tuvieron la oportunidad de conocerse el año pasado con motivo de la exposición de parte de la colección de Juan Mulder en Casa América en el contexto de ARPO 2019. Yo quería preguntarle a Guillermo cuál fue la impresión que le causó ver parte, porque fue solamente una pequeñísima parte de esa enorme colección que tiene Juan Mulder. Evidentemente me quedé con ganas de ver más, porque lo poco que vi en Casa de América me impresionó mucho y me impresionó. Lo estaba hablando con algún amigo común que tenemos Juan y yo y dándole unas vueltas estos días. Me impresionó que es una colección que tiene una gran personalidad. Juan tiene unas líneas o unos criterios muy claros a la hora de coleccionar y aunque, por ejemplo, pues había algunas muestras de fotografía pues más documental, antiguas, la fotografía más reciente es una fotografía artística con puestas en escena, con un discurso conceptual muy, muy marcado y una colección, a mí me pareció, por lo menos en la muestra que se vio en Madrid, muy escorada hacia cierto tipo de fotografía y hacia los intereses personales de Juan, que ha plasmado su criterio en esa colección. Y recuerdo, aunque Juan no tiene interés en cierto tipo de fotografía que abunda mucho en Perú, una fotografía documental con un enfoque miserabilista, con el ojo puesto en la pobreza y demás. Había, en cambio, imágenes que eran mucho más elocuentes. Recuerdo especialmente una fotografía enorme con un plano aéreo de la ciudad en el que se veía perfectamente las diferencias entre los barrios y que al final acaba siendo, sin un solo humano reconocible, acaba siendo mucho más elocuente que ese tipo de fotografía quizá un poco efectista o directamente tramposa. Y recuerdo luego también una imagen de un retrato con una mujer con unos pescados en la cara, que fue una de las imágenes promocionales de la presencia de Perú en Arco el año pasado. Vi esa imagen en cientos de marquesinas, en el metro de Madrid, en las banderolas, y es una imagen que me persigue, siendo una imagen posada, también me parece muy elocuente acerca de lo que es la realidad del Perú. Has acertado con dos fotógrafos, uno mayor, que es el fotógrafo de los peces selváticos, que es Javier Silva, que es un muy renombrado fotógrafo peruano que ha exhibido en Madrid, ha exhibido en Londres, en Estados Unidos, en diferentes partes, y eso es parte de una serie que fotografió nativos de la selva con peces del Amazonas o de los ríos amazónicos. Y es una serie de los años 80 probablemente, y que me llamó muchísimo la atención. Creo que debo tener unos 4 o 5 fotos de esa serie en la colección, de las cuales se escogió esa para
para ir representando a Javier Silva en Madrid. La otra es evidentemente una foto mucho más que cabe en nuestra categoría naturaleza urbana, y es de una fotógrafa relativamente joven, ya no es tan joven, pero sí es joven en la fotografía, que es Gladys Alvarado. Alvarado, sí. Alvarado, ¿no? Y Gladys fue alumna del centro, hizo una maestría en la época de Alejandro Castellote, cuando Alejandro estaba dirigiendo la maestría del Centro de la Imagen en Lima. Y Gladys es una persona muy intuitiva, y aprovechando de la inauguración del tren eléctrico en Lima, se trepó al tren eléctrico de sur a norte, que son como 12 kilómetros o algo así, un poco más quizás, que va desde el cono sur de Lima a un punto en el cono norte. No llega al final de Lima, pero y comenzó a tomar fotos desde arriba, desde el tren eléctrico, de lo que pasaba. Nunca nadie había visto esa perspectiva de Lima, porque salvo el Servicio Aerofotográfico Nacional, que es algo de la Fuerza Aérea, creo, pero tomar fotos desde el aire en Lima no ha sido lo común o lo habitual. Permíteme decir un perfil de cómo es la colección, porque la colección comienza, me gusta esto, me gusta el otro, me gusta esto, y compré en Art Basel Miami en su primera edición en el 2002, y después compré algunas cosas en una galería en Nueva York, después en Canadá, después en Lima, y así fue evolucionando. Hoy día hablamos de tres capítulos, y eso es algo que sale en el libro. Uno es la fotografía, la fotografía documental. ¿Y por qué fotografía documental? Nuevamente, Guillermo, acertaste muy bien en que no hay cosas violentas, no hay cosas, hay cosas serias, pero no hay la violencia que se asocia con fotografía documental, de confrontaciones policiales, de cosas así. Primero porque a mi esposa, que le hago caso de vez en cuando, en un momento me dijo, no quiero ni pobreza, ni miseria, ni nada feo en la colección. Entonces, bueno, ella no decide, pero al menos me lanzó un mensaje que me hace pensar. Cuando veo una imagen, digo, ¿esto va o no va? Y hay muchas cosas que dejo de comprar porque no van. Pero eso no impide que sí hay fotografía documental, y eso viene de mi formación de fotoperiodista en la universidad. Habrán leído en las últimas entrevistas que han circulado en Lima. Mi formación universitaria ha sido de fotoperiodismo. Practiqué poco, practiqué en La Prensa de Lima, que era un excelente periódico de los años 60 y 70. Fue estatizado por el gobierno militar de los años 70, y La Prensa no sobrevivió esa estatización. Cuando regresamos a la democracia en el año 80, se le devolvió a sus dueños originales, pero el dueño, que era el alma del periódico, ya no existía, y por lo tanto La Prensa se acabó. Luego tenemos un capítulo que nos gusta llamar retrato humano, y ahí sí hay trabajos de fotógrafos contemporáneos muy importantes. Hay muchísimo trabajo de fotógrafos clásicos peruanos de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX,
Eso es parte de los archivos históricos que tengo en fotografía. Y luego el capítulo de naturaleza que contempla naturaleza urbana y naturaleza de campo. Y puede ser relacionado con el tema tan actual y tan contemporáneo que estamos viviendo, que es una de las cosas favorables de la pandemia, es que la naturaleza comienza a haber retomado su sitio en nuestras vidas. Lo sentimos en Lima, el mar se ha limpiado, el aire se ha limpiado, el aire que uno respira en Lima se limpió. Claro, cuando sacas 2 millones de autos de la circulación de una ciudad, es evidente que ya no va a haber toda la contaminación que hay, ¿no? Entonces, imaginémonos una ciudad que tenga esa cantidad de vehículos, pero con electricidad, en base a electricidad. Eso sería una solución fabulosa. Es cara, hoy día todavía es cara esa solución, pero tenemos que tener optimismo y vamos a eso. Entonces, algo dentro de la dificultad que nos ha creado la pandemia nos está dejando algo de positivo y de favorable, ¿no? Estefano, no sé si pudieras comentarnos si tenéis alguna actividad ahora desde el punto de vista de la dirección de la colección, si tenéis algún plan previsto de volver a mostrar la parte de la colección dentro de no sabemos cuándo. Sí, bueno, primero que nada quería un poco complementando lo que decía Juan y Guillermo sobre la colección y sobre estas 3 etapas que son las que rigen un poco sus caminos. La colección tiene una especial preocupación, ya sea en el retrato documental o en el paisaje, por dar cuenta de algo que para la sociedad es importante, ya sea una problemática, un hecho histórico, un desarrollo, es decir, documentar como por ejemplo el vintage francés del siglo XIX, los viaductos, los puentes que se hicieron y los fotógrafos que desarrollaron la misión heliográfica, o Martín Chambi en Perú en el principio del siglo XX documentando las ruinas arqueológicas del país, o ya sea a través del retrato, como por ejemplo el venezolano Alexander Apóstol, que hace una parodia acerca de diferentes personajes que en las últimas décadas han influido en la política venezolana, ¿no? Entonces siempre es un documento que de alguna manera toca un tema, ya sea sutil y nunca tan explícito, pero que sí tiene una llegada al público, que al final creo que es lo que siempre o debería de hacer, digamos, un archivo, ¿no? Dar cuenta de algo que es importante para la sociedad y de esa manera poder reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, por lo otro que comentabas, nosotros acabamos de publicar el primer catálogo de la colección, de la parte contemporánea, que es un catálogo que hemos trabajado con Marta Gili, que hoy es directora de la Escuela Nacional de Fotografía en Arles, con François Ebel, que hoy es director de la Fundación Cartier-Bresson, y estamos muy contentos porque de alguna manera es un catálogo que abarca periodos desde 1948, con la visita de Robert Frank al Perú, hasta producciones más recientes, contemporáneas de este año, ¿no? Por otro lado, estamos ya desarrollando el primer libro sobre Martín Chambi y la fotografía original que tenemos de Martín Chambi en la colección. Hoy somos, diría, la colección que más obra original tiene de Martín Chambi, ya sea en postales, en panorámicas, en sus formatos más clásicos, en sus virados, que eran obras que él hacía especialmente para exposiciones. Entonces queremos hacer un libro que un poco le dé valor a al tema de la fotografía original de época, ¿no? Porque muchas veces las personas no distinguen cuál es la diferencia entre una fotografía contemporánea y una fotografía copiada en la época por el propio artista, y creo que hay muchas cosas que se pueden hablar y contar e investigar acerca del propio fotógrafo y el desarrollo de su obra a través de la obra original, ¿no? Entonces, es un libro que estamos trabajando con curador Andrés Garay aquí en Lima, que es experto en la obra de Martín Chambi. Horacio Fernández también va a tener una participación importante, y lo vamos a editar también con la editorial RM, que bueno, y tenemos pensado publicarlo hacia fines de año, ¿no? Por otro lado, el próximo año es el Bicentenario del Perú, entonces también estamos
desarrollando proyectos que ojalá a raíz de la pandemia, bueno, las cosas se han complicado un poco, pero queremos hacer algo con la colección. No sabemos si una exposición internacional o una exposición aquí en el país. Estamos todavía trabajando eso. Y nada, por el momento un poco de incertidumbre, ¿no? Porque en realidad no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esto y cuán rápido se pueda llegar a una posible cura de esta pandemia que nos ha paralizado de alguna manera en algunas cosas, ¿no? Un poco eso. De hecho, nosotros como colección seguimos viendo archivos, seguimos viendo ferias online por el momento y nada, digamos, no paramos en ese sentido, ¿no? Sí, me imagino que también será un cierto parón que estéis notando desde el punto de vista de actividad cultural en la embajada. Guillermo, no sé si nos puedes también comentar si los proyectos que tenéis en marcha y que se han podido ver afectados. Nos ha afectado, efectivamente nos ha afectado mucho porque la normativa local y la propia prudencia de cada uno pues nos ha llevado a cerrar el Centro Cultural de España que nació en los años 90 como una referencia y hoy que compartimos el escenario con otros agentes culturales, con más agentes que en aquel momento, queremos que siga siendo y sigue siendo una referencia. Y en ese sentido, pues hemos tenido que trasladar toda la actividad o casi toda la actividad que estaba prevista al ámbito virtual. En estos días justamente acaba de abrir o está a punto de abrir una nueva muestra curada por una fotógrafa precisamente local, Marisel Delgado, que tiene un gran interés. Y hemos tenido que paralizar pues, prácticamente todo, pasar al formato de directos virtuales, convertir los encuentros en seminarios web, etcétera, etcétera, pero hemos podido adaptarnos bastante rápido, continuar, seguir en la brecha y seguir ofreciendo una programación de calidad. Lamentablemente ha afectado a algo que para nosotros es fundamental, que son las obras de ampliación del centro cultural, que tiene previsto ganar un 40% más o menos de superficie en el que se van a beneficiar justamente las salas de exposiciones que han albergado muestras de fotografía regularmente, justamente. Y nos ha afectado, tenemos paralizada esa obra, pero esperamos poder ponerla en marcha en breve y perfeccionar esa traducción al espacio virtual de nuestra programación y multiplicar también los esfuerzos para apoyar a los artistas locales y para encajar nuestra programación. Se mencionaba hace un momento que Perú está celebrando ya el bicentenario de su independencia y el año que viene celebra el acontecimiento central, que es la Declaración de Independencia que hizo el general San Martín en Lima el 28 de julio de 1821. Estamos en eso y me voy a permitir adelantar, sin dar detalles porque no quiero gafarlo, pero uno de los proyectos más bonitos que tenemos de cara a la conmemoración de los 200 años de independencia del Perú tiene que ver con fotografía. Vamos a procurar que la actividad pueda retomar para todos pronto, que tengamos un Fotolima 2021, que lo sigamos disfrutando, que sigamos disfrutando de las actividades promovidas por la Embajada de España en Perú, que sigáis participando con el Festival de Foto España, que siempre es un placer teneros cerca. A los tres os doy las gracias por haber tenido esta conexión desde distintos puntos del planeta y confiando en que pronto el encuentro sea más físico que virtual.
Muchísimas gracias por vuestra participación y quedamos pendientes de conocer actividades y nuevos rumbos de la colección de Juan Mulder y de la Embajada de España en Lima. Muchísimas gracias a los tres.